Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Vamos a hablar, hermanos, en un culto tan adecuado como es la oración. Amén. Vamos a hablar con un tema importante, muy específico a nuestro culto. La batalla del espíritu contra la carne y los demonios. La batalla del espíritu contra la carne y los demonios. Definitivamente, en este versículo el apóstol Pablo nos está revelando 4 dinastías satánicas que existen en el mundo espiritual. Si ustedes notaron, Pablo nos da la revelación más grande que existe en el mundo de las tinieblas, en el reino de la oscuridad. Este reino está tan organizado, fíjense bien, qué tremendo, está tan organizado que es casi imposible entender la lógica o cómo es que se puede organizar el reino de las tinieblas cuando lo primero que ellos causan es desorden. Pero cuando se trata de ataque, cuando se trata de golpear a la iglesia del Señor, a los hijos y a las hijas de Dios, estas criaturas se organizan de una manera increíble. Pablo ha hablado de 4 dinastías satánicas. ¿Cuántas? 4. Atentos, verso 12, el que leímos, nos está diciendo de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la guerra de los cristianos y de las cristianas no es entre ellos mismos. Este sería el error más grande que nosotros cometamos. Pelearnos entre nosotros, vivir llenos de rencores, falta de perdón o echándonos, metafóricamente como decimos, echándonos tierra. Cuando esto sucede en la iglesia, se causan desórdenes tremendos. Y ya no es Dios el que está obrando, sino que ya es nuestra carne la que está obrando. Amén, ya no es el Señor. La Biblia nos dice a nosotros que nuestra lucha no es con el reino humano, con el reino de la humanidad. No estamos nosotros, hermanos, ni hemos sido llamados para pelear el uno contra el otro. Esa es nuestra realidad. Por eso, cuando se levanta algún conflicto entre hermanos, es necesario que de forma inmediata nos pongamos a cuentas. Voy a volver a repetir esa frase. Cuando hay una controversia, hermano contra hermano, hermana contra hermana, inmediatamente es necesario que nos pongamos a cuentas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la falta de perdón o la ira y el rencor en nosotros provoca que nuestro ambiente exista una atadura espiritual y que los demonios tomen lugar en nuestro medio. Esa es la razón por la cual dice Pablo que nuestras oraciones son estorbadas, nuestros ayunos no son recibidos y nuestra falta muchas veces de comprensión bíblica, del conocimiento bíblico, se debe a eso que tenemos en contra de nuestros hermanos. Pablo entonces nos está diciendo, nuestra lucha no es entre hermanos, ni tampoco es, ¿verdad?, con aquel que te cae muy mal en el trabajo, con aquella a la que no soportas, ¿verdad?, tampoco en la escuela, la mamá de aquel chamaquito, de aquel niño que también ya la trae en contra del tuyo. No, tu lucha no es contra ellos. La Biblia dice que tenemos que orar unos por los otros, que tenemos que bendecir a los que nos maldicen y tenemos que orar siempre por todos aquellos que nos persiguen. Por lo tanto, nuestra lucha no va por ahí. Pero Pablo sí está hablando de un mundo espiritual real que existe, que es capaz de intervenir en el espacio-tiempo. Es un mundo lleno de espíritus malignos. Miren, si Dios te permitiera a ti abrir los ojos espirituales por un momento, quedarías completamente aterrorizada y aterrorizado si no estás bien delante de Dios al ver que nuestra atmósfera
pasan millones de criaturas trasladándose nación a nación, a reino y a reino, yendo a los reyes de la tierra, a los políticos, para influir en las mentalidades de los intelectuales. Se introducen en los libros hasta de textos, en el pensamiento que escriben los libros de texto de nuestras universidades, nuestras escuelas, etcétera, etcétera, a tal grado que el mundo queda invadido por la influencia espiritual demoníaca que existe en la atmósfera. Por eso la Biblia nos dice en el versículo 18 que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, y lo aclara, en el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Entonces estas son las 4 potencias diabólicas. El Señor las reprenda. Vean ustedes, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, cuéntelos, contra principados. Número 1, principados. 2, contra potestades. 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como en el reino de Dios hay 4 dinastías básicamente categorizadas por los angelólogos o los expertos en la doctrina de los ángeles. Por ejemplo, están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Debajo de estos últimos le siguen algunos tronos, algunas posesiones también como dominios, etcétera, etcétera, virtudes, etcétera. También en el reino de las tinieblas existen estas divisiones, estas dinastías, ¿verdad?, que están a cargo y a servicio de Lucifer. El Señor lo reprenda. Estas criaturas de forma constante están actuando en el mundo. Por eso tenemos las famosísimas actividades paranormales en muchos hogares, que se abren los cajones, que tiran cosas, que hay objetos cayendo y empiezan a decir es que alguna niña está ahí, mi abuelo se murió y se aparece. Y tenemos todo este tipo, ¿verdad?, de leyendas que levanta el populacho. Pero bíblicamente hablando, no es ni el niño, no es ni la niña, no es ni tu abuelo, sino criaturas altamente satánicas, cargadas de un poder malévolo, que son capaces de paralizarte por completo. Por esa razón es necesaria la oración, la cobertura en el Espíritu, hermanos, la cobertura en el ayuno, la cobertura en la lectura de la palabra. Tú no puedes por ningún momento descuidarte, porque en el momento que nos descuidamos, somos atacados brutalmente por este mundo espiritual y demoníaco. No podemos nosotros descuidarnos. ¿Por qué las iglesias están débiles espiritualmente? Porque estas fuerzas diabólicas atacan a la congregación, atacan a la iglesia de Cristo de forma constante. Vean ustedes, la palabra principado viene de la palabra griega arge. Arge, la palabra arge o arche, significa principado como primeros jefes, criaturas en primer rango. Son las criaturas bajo Lucifer, las más altas que existen en el mundo espiritual demoníaco. O sea, los principados son ángeles caídos con rangos principales en el reino de las tinieblas. Un ángel caído es diferente a un demonio. Entendemos que un ángel caído es una criatura muy poderosa, pero un ángel caído no puede poseer cuerpos humanos. Puede influir en el cuerpo humano, puede influir en la mentalidad humana, puede descifrar ciertos pensamientos del hombre y de la mujer, pero no puede tomar posesión de un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que toma posesión de los cuerpos humanos cuando estos son poseídos por estas criaturas o entes espirituales? Los demonios. Los demonios son las criaturas más bajas que existen en el mundo espiritual del reino de las tinieblas. Pero para comenzar, la palabra arge en el griego está significando a una criatura, a un ángel encargado de un territorio, ya sea de una nación, ya sea de naciones enteras, como por ejemplo la Biblia en el libro del profeta Daniel capítulo 10 nos describe al príncipe de Persia, al príncipe, o sea un arge,
a un príncipe, a un ángel caído que tenía posesión sobre la antigua Persia, que es el actual Irán. Imagínense ustedes, un ángel caído había tomado posesión de todo el territorio de la nación de Irán, de los iraníes. En aquel tiempo era Persia. Entonces, podemos nosotros ver en el capítulo 10 de Daniel que esta criatura tenía dominio sobre este territorio. Mas sin embargo vemos también al arcángel Miguel que desciende, pelea contra el príncipe de Persia y lo derrota. Esto quiere decir que en el reino espiritual de Dios también hay criaturas que pelean a favor nuestro. Estos son los ángeles que Dios envía. Y Satanás sabía perfectamente de estas criaturas porque él mismo conocía. Decía, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todo tiempo y no tropieces en piedra. El mismo Lucifer sabía que el mundo espiritual de los ángeles también tiene rodeada la iglesia. Pero yo voy a tratar ahora aquí sobre las batallas del espíritu humano. Del espíritu humano, de tu espíritu y de mi espíritu. En esta tarde hay 3 oídos en tu mismo ser que me pueden estar oyendo. Primero, puede que me estés oyendo en este mensaje solamente a través de tus oídos físicos, de tus aparatos auditivos. Y esto, cuando tú escuchas esta palabra, por aquí te va a entrar, mira, y por acá te va a salir. Porque me estás escuchando desde un campo y una esfera física. El otro estado en el hombre que me puede escuchar es en el alma. Y el alma tiene una composición emocional, una composición de emociones, de deseos, de deleites, de pasiones. Y también en el alma puedes perder la información de la palabra de Dios. Porque el alma está caída y por generaciones lo ha estado desde Adán y Eva hasta nuestra fecha. La tercera opción que tú tienes para escuchar la palabra de Dios y para adorar en el Espíritu es precisamente en lo dicho anteriormente. En el Espíritu puedes escuchar esta palabra. Y una vez que me escuches en el Espíritu, este mensaje será almacenado para siempre. Porque el espíritu humano tiene una potencia tremenda que Dios le creó para captar, recepcionar y mantener constantemente su palabra. No puede la palabra irse de tu espíritu una vez que es atrapada por este. Aleluya. Por eso tú no puedes decir, es que a mí la palabra se me olvida. No, no puedes decir eso. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu comió, se alimentó, y el espíritu es de naturaleza eterna, al menos en el presente y en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, la palabra será almacenada perpetuamente en tu vida. No puede ser olvidada. Esto es imposible, porque la palabra de Dios se hace una con el espíritu humano. Bendita la gloria de Dios. Por eso es muy importante que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Dios. La segunda categoría de criaturas son las potestades. El griego exousia. Exousia quiere decir potencia, autoridad. Es un ángel caído que ejerce poder y potencia en el reino de las tinieblas también. Está el principado, el arjé, y luego está la potestad, que es otro ángel caído, quizá probablemente de menor rango al principado. Pero esta criatura también opera tanto en la influencia social, en los códigos morales políticamente establecidos. Es decir, estas criaturas muchas veces, aunque tú no las veas, están en la aprobación de todas las leyes anti-Dios, antimorales, antibíblicas, anti-iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde provino esa ley? Un demonio, una potestad, una exousia operó en el reino de las tinieblas a tal grado que atrapó la mentalidad de estos políticos desviados, depravados, y terminaron firmando ciertas leyes. ¿Se fijan? Por eso la iglesia debe de estar alerta. Yo no me como, ¿verdad? Ni me trago esa en California de que tenemos que parar la adoración y tenemos que parar esto y que lo otro. Ese es un demonio que se esconde detrás de todo, que quiere detener a la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor.